Hola jóvenes, a continuación comenzaré a mencionar los temas que se van a tratar en la unidad 1.3 porque nos quedan algunos temas para concluir esta unidad y así tener ya el 50% de la materia. Les recuerdo también estar atentos a los anuncios en la plataforma para que no se atrasen en las actividades de Google Classroom, de Khan Academy y también en los materiales que se van a colocar para su estudio de alguno de los temas y algunas otras lecturas. Los temas que nos faltan por ver de la unidad 1.3 es razón de cambio, la función de posición y de velocidad, la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, introducción de la definición de la diferencial, curvaturas de las gráficas e interpretación de la curva analizando los cambios de signos y por último análisis de raíces con división sintética. Esto es para que también conozcan los temas y si pueden pues hacer una investigación de estos, que mejor. Comenzamos con el tema de razón de cambio. En ese tema observamos la diferencia entre razón de cambio promedio y razón de cambio instantáneo. Para comenzar este tema vamos a entrar a un primer ejemplo, el cual nos dice: una compañía que fabrica autos realiza pruebas con coches manejados a control remoto y para garantizar que estos tienen distancia promedio de parada aceptables se plantean las siguientes cuestiones. Entonces nos muestra la compañía una gráfica y vamos a entender esta gráfica. Podemos observar en el eje horizontal que tenemos la velocidad del vehículo y en el eje vertical la distancia que se requiere para frenar antes de una colisión. Entonces, por ejemplo, si el vehículo va a 5 metros sobre segundo, requiere una distancia de 0.9 metros para detenerse completamente. Habiendo visto la gráfica anterior, se plantea el siguiente problema. Un automóvil viaja a una velocidad de 40 metros sobre segundo y en esos momentos está colocada una barda a 14 metros frente a él. Al aplicar el freno, ¿choca el auto contra la barda? ¿Y por qué? Para responder esta pregunta de este problema, vamos a dividirlo en varios pasos para poder ir entendiendo el concepto. El primer paso nos pide completar la tabla de acuerdo a los puntos de la gráfica. Podemos ver que en el eje horizontal, que es la velocidad, tenemos los valores de las distintas velocidades a las que se tomaron las muestras. Y en el eje Y o el eje vertical tenemos la distancia de parada en metros. Para completar la tabla simplemente es necesario observar los valores en el eje horizontal y vertical y colocarlos como si fueran coordenadas. Entonces el valor que nos falta para 5 es 0.9, para 15 2.7, para 20 4.1 y para 30 8.8. Vamos al paso 2, el cual nos dice: ¿cuál es el tiempo promedio de frenado para valores comprendidos entre 20 y 30 metros sobre segundo? Para responder esta pregunta es necesario recordar de las clases de física en secundaria o en física 1 de preparatoria que la velocidad es igual a distancia entre el tiempo. Como nos pide simplemente el tiempo, despejamos entonces de ahí, de la ecuación, y nos va a quedar que el tiempo es igual a distancia entre la velocidad. Para poder aplicar la ecuación y encontrar el tiempo promedio, necesitamos conocer la velocidad que llevaba comprendida entre los 20 y los 30 metros sobre segundo. Entonces, para poder determinar esta velocidad, hay que hacer una resta de la velocidad mayor menos la velocidad menor. Como ya lo conocemos y nos están dando el problema, o en este caso los 20 y los 30 metros sobre el segundo, simplemente hay que hacer una sustitución. Ahora, ¿cómo se va a determinar la distancia? Entonces, de la misma manera que estuvimos haciéndolo con la velocidad, vamos a tener que hacer una resta de la distancia mayor menos la distancia menor. Entonces, podemos observar que para 30 metros sobre segundo la distancia es de 8.8 y para 20 la distancia es de 4.1 metros. Por tanto, se puede concluir que el tiempo promedio de frenado es de 0.47 segundos. Con esto habremos terminado el paso 2.